Quiero invitarles a que vayamos en nuestra Biblia a Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33. Cuando lo tenga listico, yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Amén. Vamos a leer desde el versículo 11. Dice así el versículo 11. Ustedes concibieron hierba seca, darán a luz rastrojo. Mi aliento como fuego los consumirá, y los pueblos serán calcinados como espinos cortados que son quemados en el fuego. Oigan los que están lejos lo que he hecho, y los que están cerca reconozcan mi poder. Aterrados están los pecadores en Sión, el temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que anda en justicia y habla con sinceridad, el que rehúsa la ganancia injusta y sacude las manos para que no retengan soborno, el que tapa los oídos para no oír del derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal. Ese morará en las alturas, en la peña inconmovible, estará su refugio. Se le dará su pan y tendrá segura su agua. Amén. Bueno, vamos a tomar asiento. Seguimos hablando de la justicia de la que habla mucho Isaías. Pero hoy quiero tener un énfasis especial y por eso he querido llamar esta predicación la zarza que arde y no se quema. Porque cuando estaba haciendo esta predicación se venía mucho a mi mente cuando Moisés tuvo la visión de la zarza ardiendo, y la zarza eran puros chamizos, eso era pura hoja seca o rama seca, pero esa rama tenía fuego, ardía fuego, pero no se quemaba. Y me impactó mucho porque yo el domingo les estuve diciendo a ustedes que Isaías maneja simbologías, ¿cierto? El domingo les hablaba de que el agua representa el Espíritu de Dios, les hablaba de que la ceguera y la sordera hace relaciones a la ceguera a causa de la injusticia y la sordera que se ha producido a causa de la injusticia. Les hablaba de que las tormentas, los vientos hacen relación a los enemigos que nos atacan y que los que obran con justicia se convierten en cobertura o en refugio. Esas eran las simbologías de las que hablé el domingo. Hoy les voy a hablar de dos simbologías más. La primera, el hombre. Isaías llama al hombre hierba seca. Segundo, Dios es fuego consumidor. Esas son dos simbologías importantes. El hombre es hierba seca y Dios es fuego consumidor. ¿Qué es lo que está pasando en este texto? Y quiero volver a leer el versículo 11. Ustedes concibieron hierba seca y darán a luz rastrojo. Cuando Dios empezó a tratar su pueblo, el pueblo judío y el pueblo israelita, a causa de que eran un pueblo que no eran justos, que no estaban actuando con rectitud, que no hacían las cosas como Dios esperaba que las hicieran, cuando Dios empezó a tratarlos y a castigarlos por eso, el hombre, su pueblo, en vez de razonar, ¿cierto? Nosotros nos pasa mucho eso, cuando el Señor empieza a tratarnos, siendo pueblo cristiano, nosotros en vez de razonar y decir, bueno, ¿qué está pasando? La reacción de nosotros muchas veces es reprender a Satanás, ¿cierto? Es que el enemigo me está atacando, es que Satanás se está levantando contra mí, o empezar a buscar soluciones. Y es muy común para los seres humanos, cada vez que se ven acechados, cada vez que se ven asediados, cada vez que tienen problemas, inmediatamente empezar a mirar cómo lo resuelven. Por ejemplo, esa es una temática muy frecuente en las películas. En las películas siempre nos muestran a nosotros enfermedades terminales y entonces necesitan un
órgano, y entonces el hombre empieza a mirar cómo lo resuelve, crisis económicas súper difíciles, y entonces el hombre tiene que mirar cómo lo resuelve, le mataron un ser querido, y entonces el hombre tiene que mirar cómo lo resuelve, y es que la vida es muy difícil y yo tengo que mirar cómo la resuelvo. Y el pueblo de Dios no fue la diferencia, sino que el pueblo de Dios tan pronto se empezó a ver atacado por enemigos y que querían venir y destruirlos y venir y dañarles sus cultivos y venir y atacarlos, se empezaron a defender. Y precisamente eso es lo que el Señor se molestó, eso es lo que al Señor más le ofendió, que Dios quisiera venir a tratarlos y ellos, en vez de aceptar el trato de Dios, empezaron a defenderse. Y ahí, perdón, es donde el Señor viene y empieza a usar la figura de la hierba seca. Y por eso es que, perdón, dice, ustedes concibieron hierba seca y darán a luz rastrojo. Porque entonces en ese proceso de ellos empezar a mirar cómo defenderse, porque entonces los asirios empezaron a atacar al pueblo de Israel y empezaron a querer matarlos y destruirlos y quedarse con su tierra. Lo que hizo en ese momento Ezequiel, porque es Ezequiel el que hace eso, lo que hace inmediatamente es que va y busca al pueblo de Egipto para que el pueblo de Egipto lo defienda. Y entonces lo que dice aquí en el versículo 11, cuando dice ustedes concibieron hierba, es porque lo que está diciendo es ustedes se imaginaron, ustedes pensaron, ustedes creyeron que Egipto los podía salvar. Ustedes engendraron la idea, ustedes empezaron a proyectar que Egipto los podía salvar. Y resulta que Egipto era hierba seca. Y si yo voy a cultivar o a proyectar o a poner mi esperanza en hierba seca, el resultado que voy a obtener es rastrojo. Si voy a creer que la hierba seca me va a ayudar a conseguir una buena cosecha, lo que voy a encontrar es rastrojo. Y yo quiero que usted y yo vayamos un momentico a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Porque ahí está, si usted mira el título, dice Ezequías, rey de Judá. Y el versículo 21 dice que cuando los asirios vienen y se levantan nuevamente contra Judá, dice en el versículo 21, yo sé que tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual si un hombre se apoya, penetrará en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. El mismo Asiria, perdón, el mismo Asiria les está diciendo, ustedes están confiando en algo que se esfuma como el viento, en algo que es efímero, en algo que no tiene sentido. Y quiero que vayamos a otro texto, porque eso mismo lo repite en Isaías 36:9. Vuelva ya a Isaías. En el capítulo 36 específicamente vienen y nos narra, Isaías nos viene y nos narra esta historia, que está en Reyes y está en Crónicas. Y en el versículo 9 vuelve y lo dice, ¿cómo pues puedes rechazar a un oficial de los menores de los siervos de mi Señor y confiar en Egipto para tener carros y hombres de a caballo? O sea, Dios está criticando a través de Asiria y el mismo Asiria está diciendo, ustedes ponen su confianza en algo que no tiene fuerza, en algo que no tiene vigor. Y luego dice ahí en Isaías capítulo 30, que vuelve y nos habla, mira el título de Isaías 30, alianza inútil con Egipto. Y vuelve y nos dice lo mismo, versículo 6, oráculo sobre las bestias del Negev. ¿Cómo así? Así llama Isaías a los hombres que fueron llamados a pagarles todas las ofrendas, llamados a llevarles todos los regalos a Egipto para pagarles el favor de que ayudaran al pueblo de Dios a defenderse de Asiria. ¿Cómo los llama? Bestias del Negev. Y mire que sigue diciendo, por tierra de tribulación y angustia, de donde vienen la leona y el león, la víbora y la serpiente voladora, llevan sus riquezas sobre lomos de pollinos y sus tesoros sobre lomos de camellos, a un pueblo que no les traerá provecho, o sea, a Egipto, cuya ayuda es vana y vacía.
Por tanto, lo he llamado Rahab el destruido. Viene Isaías y está diciendo, el Señor considera hierba en lo que ustedes ponen su confianza. Y mire, antes de seguir avanzando un poquito más, yo quiero que usted y yo empecemos a pensar en algo. Porque a mí me llama mucho la atención y me empezó mucho a llamar la atención esto. Y es, ¿cuál es uno de los grandes pecados de los seres humanos y cuál es uno de los grandes pecados del cristianismo, del cristiano? El cristiano no entiende que el hombre es solamente hierba, que los seres humanos somos como hierba. ¿Cómo es la hierba? Mire, la hierba es tan efímera, la hierba es tan frágil, la hierba es tan improductiva, la hierba es tan infructuosa, la hierba se seca con tanta facilidad, la hierba es tan pasajera. Y los seres humanos no hemos querido aprender que los seres humanos somos hierba. Y constantemente, usted y yo como seres humanos estamos poniendo nuestra confianza en otros seres humanos. Y estamos dándole más poder y más grandeza a los seres humanos de la que debiéramos darle. Mire, usted y yo tenemos la capacidad de pensar así. Ay, fulano me dijo que me iba a dar ese empleo. E inmediatamente usted descansa. Es que fulano me dijo que me iba a dar ese empleo. Fulano me dijo que me iba a ayudar en esta área. Inmediatamente usted. Pero usted viene a la iglesia y el Señor le dice, yo te voy a ayudar. ¿Cuál es su reacción? Pero usted va donde el vecino y le dice, tranquilo que yo le presto esa plata. Usted y yo tenemos la dificultad, el gran pecado de confiar en los seres humanos que son hierba. Es más, usted tiene el defecto de confiar en usted como ser humano que es hierba. Que hoy se levanta fuerte y mañana como yo no tiene alientos de pararse. Hoy yo me paré para venirme para acá. Pero yo no me voy a parar todo el día. Porque no tengo fuerzas. Pero los seres humanos no queremos aceptar esa realidad. Que nosotros solamente somos hierba. Y entonces el Señor viene y le dice a Ezequías, mira Ezequías, ¿cómo se te ocurre a ti concebir, pensar que yo estoy tratando contigo y que Egipto te puede librar de mi mano? ¿Cómo se te ocurre a ti pensar que Egipto, de donde yo te rescaté que eras esclavo, te va a ayudar ahora? Pero lo más tremendo no es eso. Lo más tremendo es que entonces en ese proceso de que Egipto no ayuda a Ezequías, Ezequías en vez de volver su rostro a Dios y decir, Dios, ayúdame porque ya entendí, el ser humano es hierba. No. En vez de hacer eso, lo que narra Primera de Reyes, capítulo 18, es que entonces él se fue y le dijo a Asiria, a los que lo estaban atacando, Señor, perdóneme, ¿cuánta plata le tengo que mandar mensual para que usted no me ataque? Y Ezequías cogió los tesoros del templo, cogió partes de toda la estructura del templo que estaba hecha en oro, en plata y en bronce, la arrancó para poderle pagar a Siria lo que le estaba pidiendo por no atacarlo. Y entonces, por eso el versículo 12 de Isaías 33 dice, y los pueblos serán calcinados como espinos cortados que son quemados en el fuego. Si Egipto es hierba, le dice Dios a Ezequías, Asiria también es hierba. ¿Por qué? Porque yo los puedo consumir así. Porque yo los puedo quemar así. ¿Y acaso no es lo que a veces le pasa a usted y a mí?
usted pone su esperanza en alguien y usted ya va a la fija, esa persona le dijo que sí, y al otro día usted va y le dice, no puedo. ¿Dónde quedó usted? ¿Dónde quedó su esperanza? ¿Dónde quedó su tranquilidad? ¿Dónde quedó su confianza? Mire, Dios puede hacer que una puerta que parecía abierta se cierre en un instante. Algo que parecía posible para allá no suceda. Y lo que está esperando es que nosotros como creyentes, iglesia, entendamos, el hombre es como hierba. Perdóneme que se lo esté repitiendo tanto, pero se lo voy a estar repitiendo. Vaya un momentico a Segunda de Reyes, otra vez al capítulo 18 y leámoslo. Dice el versículo 14, voy a leer del 14 al 16. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis, he hecho lo malo, retírate de mí, lo que me impongas aceptaré. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 10.2 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Y Ezequías le dio toda la plata que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. En aquel tiempo Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los postes de las puertas que el mismo Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro y lo entregó al rey de Asiria. ¿Por qué? Porque necesito que no me ataques. Porque necesito que no me ayudes, que me ayudes. Yo quiero, antes de avanzar, que usted le permita al Espíritu Santo que le muestre usted en quién está poniendo su confianza. Pídale al Espíritu Santo que le muestre en qué persona usted está poniendo su confianza. Que le muestre si es en usted mismo que ahora usted está poniendo su confianza. Porque mire, nosotros empezamos a decir eso. Yo me estoy ganando tanto. Entonces yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y entonces para el mes de junio voy a tener esto, voy a tener esto, voy a tener esto. Y Santiago dice, ¿tú cómo vas a hacer para decir qué vas a hacer mañana si tú ni siquiera sabes? Y entonces usted podrá decir, pastor, entonces uno no puede tener visión, uno no puede proyectar. Si lo que la Biblia dice es que Santiago dice, porque más bien no dices, si Dios quiere, mañana iremos, mañana haremos, mañana tendremos. Si Dios quiere. Pero tú no puedes poner tu confianza ni en otros, no puedes poner tu confianza en ti mismo, no puedes poner tu confianza en lo que tienes en ese momento en tu mano. No, ahí no puede estar tu confianza. Tú no puedes descansar en eso, porque el hombre es ¿qué? Como hierba, porque el hombre es como hierba. Y yo quiero que ahora vaya a Isaías capítulo 10, versículo 12. Lea el título en el versículo 5. Asiria, instrumento de castigo. Dios está enviando a Siria para tratar con su pueblo. Pero bueno, vayámonos al versículo 12. Y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su arrogancia. Y luego se da el versículo 16. Voy a leer desde el 15. Ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella, ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja, como si un báculo manejara al que lo levantan, a los que lo levantan, como si una vara levantara al que no es madera. Por eso el Señor Dios de los ejércitos enviará una enfermedad extenuante entre sus robustos guerreros, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como fuego abrasador. La luz de Israel se convertirá en fuego y su santo en llama, y quemará y consumirá sus espinos, sus zarzas en un solo día. ¿De quién está hablando? De Asiria. Esa que yo usé para tratar con ustedes,
esa que se creía muy grandecita, que se creía muy fuertecita, esa que se llenó de soberbia, esa que se le olvidó que era un hacha y pensó que podía mandar al que maneja el hacha, que era una vara y pensó que podía mandar al que maneja la vara, a esa yo voy a ser como fuego y como llama. Y ella se va a quemar como una zarza. Y ella se va a quemar como una maleza. Porque ella, por más grandecita que se piense, es hierba. Ahora yo quiero que usted piense en algo que me empieza a impactar. Usted no ha visto a grandes caer. Usted no ha visto a poderosos volverse en nada. Claro, por supuesto que sí. Mira, una cosa que a mí me impactaba mucho, perdónenme la ignorancia, yo soy muy ignorante en muchas cosas. Una cosa que a mí me impactaba mucho cuando yo recién llegué aquí a Entre Ríos, era un día ver a alguien de concejal y luego verlo en la gasolinera repartiendo gasolina. Y yo decía, ve, este no era pues de la alcaldía y ahora está vendiendo gasolina, yo no entiendo. Después fue que entendí lo de las administraciones, sacan, meten, sacan, meten. No hemos visto grandes volverse en pequeños y pequeños volverse en grandes, así y así. Dios quita reyes y Dios pone reyes, pero el hombre es como hierba. Y por eso es que volviendo a Isaías capítulo 33, llama mucho la atención, a mí me impactó mucho. Usted lee ese capítulo 33 y luego usted pasa al capítulo 36 y entra la invasión de Sennacherib. O sea, Isaías habla de pura profecía, pero la única parte donde mete una historia está entre el capítulo 33 y el capítulo 40. Y para los que han estudiado Isaías, en el capítulo 40 cambia el libro de Isaías. Se cambia el enfoque. Porque antes de cambiar el enfoque en el libro de Isaías, Dios mete la historia de Sennacherib. Porque cuando ya Ezequías estaba llevado, porque le había pedido ayuda a Egipto, y Egipto no hizo nada, le empezó a mandar plata a Siria, y ya no pudo seguirle mandando plata, porque se le acabó. Asiria se levantó y se le vino encima. Y cuando se le vino encima porque no pudo pagar la vacuna, entonces, ¿qué le quedó a Ezequías? ¿Sabe qué le quedó a Ezequías? Rasgarse la ropa y decirle al profeta Isaías, profeta, ¿qué vamos a hacer? Nos quieren destruir. Y el profeta decirle, Dios te va a salvar. Dios te va a ayudar. Cuando por fin a Ezequías se le ocurrió dejar de confiar en la hierba seca y empezar a confiar en el Señor, en ese momento el Señor levantó su mano y empezó a ayudarlo. Y en ese momento dice que le dijo Dios a Isaías, dile que voy a mandar confusión para que el rey de Asiria piense que están en guerra en otro país y se vaya y los deje tranquilos. Y así sucedió. Pero antes de irse, escribió unas cartas y le dijo, ni crea que usted se va a salvar. Vamos a ir a pelear allí, pero ya volvemos a matarlo a usted. Y Ezequías, tan angustiado, se fue y puso esas cartas delante de Dios y le dijo, Señor, vea lo que le están escribiendo, que usted no es capaz con nada, que a usted lo van a vencer como a los dioses de los otros pueblos. Y Dios le dice, no me preocupe, yo voy a acabar con ellos. Y él acaba con el rey de Asiria. Al rey de Asiria lo matan los hijos y no logran destruir a Israel. Pero ¿sabe algo? El hecho de que usted y yo, en ciertos momentos de nuestra vida, entendamos por un fugaz pensamiento que el hombre es hierba y nos pongamos a confiar en Dios, no significa que a veces nuestro corazón haya cambiado. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque ahora yo quiero que usted mire el capítulo 39 de Isaías. ¿Y sabe qué dice?
que claro, Dios lo liberó de los enemigos e inclusive le dijo, te vas a morir, y le dio una enfermedad a Ezequías. Y Ezequías le dijo, Señor, no permitas que me muera. Y Dios le dijo, te voy a dar 15 años más de vida. Pero vinieron de Babilonia a visitar a Ezequías. Estaban sorprendidos de que Ezequías, después de que estaba tan enfermo, se aliviara. Y apenas llegaron los babilonios, el hombre es como hierba. No, pero es que esta hierba se ve de buena calidad, Babilonia. Mero pueblazo. Y apenas llegaron los babilonios, entra Ezequías en ese orgullo y dice, ¿cómo no les voy a mostrar la plata que yo tengo? ¿Cómo no les voy a mostrar el palacio tan lujoso que manejo? Así como buen paisa, ¿cierto? Venga para acá, papito, venga, yo le muestro. Y empezó a entrar a los delegados de Babilonia y a mostrarle todas sus riquezas, a mostrarle todo el esplendor de su reino, a mostrarle toda la grandeza de su imperio. Y Isaías viene y le dice, esos que viniste a mostrarles todo lo tuyo, te van a invadir en unos años. Porque el hombre es como hierba, pero tú, Ezequías, sigues poniendo tu confianza o en ti como hombre o en los hombres que se te atraviesan. ¿Acaso no es lo mismo que le pasa a usted? Usted viene y le dice al Señor después de que le da un tramacazo bien duro, no, Señor, yo no voy a volver a confiar en los hombres. No, Señor, yo voy a aprender a esperar en ti. Yo voy a esperar en ti. Porque vea, yo me puse a poner mi confianza en fulano para hacer este negocio y vea cómo estoy de embalado. Vea, yo me puse a armar alianza con aquel para tal cosa y véame ahorita cómo estoy en problemado. No, Señor, yo voy a poner mi confianza en ti. ¿Cuánto le dura? ¿Cuánto le dura a usted su confianza en Dios? ¿Cuánto le dura a usted permanecer dependiente de Dios? De que en realidad Dios tenga la última palabra. Iglesia, necesitamos ejercitarnos. Necesitamos entrenarnos en la confianza en el Señor. Porque en realidad, iglesia, constantemente llegan situaciones a nuestra vida que nos hacen otra vez desenfocar nuestra mirada y poner nuestra confianza en otra cosa diferente a Dios. Usted y yo nos tenemos que entrenar en eso. ¿Por qué? Porque Dios lo que viene y dice es, mire, eso a mí no me agrada. Yo quiero que usted vaya un momentico a Isaías capítulo 33, versículo 14. Aterrados están los pecadores en Sión, el temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta cómo ponen su confianza en la hierba y cómo vuelve todo y se les revuelca. Y vuelven y ponen su confianza en la hierba y vuelven todo y se les revuelca. ¿Y por qué me impacta eso? Que diga ahí, aterrados están los pecadores de Sión. Vayamos a Isaías capítulo 40. Ya pasó lo de Sennacherib. Y ahora yo quiero que usted empiece a observar. ¿Qué dice Isaías 40 del 6 al 8? Una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mire, me impacta que Isaías capítulo 40 arranque específicamente ese periodo nuevo de Isaías con ese principio. Mire, el pecador está gritando, no me funcionó la hierba no me sirvió para nada.
La hierba no me resolvió ningún problema. Y justamente Isaías 40, donde empieza la parte de la restauración del libro de Isaías, donde Dios va a restaurar a su pueblo, el primer principio que viene y les dice es: muchachos, apréndanse esta lección de memoria. Por favor, apréndase de memoria. Repita conmigo: el hombre es como la hierba. Por favor, repita conmigo: su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Necesito que, si quieren que los restaure, aprendan esta lección desde ya. El hombre es como la hierba y su gloria como la flor del campo. Es una cosa que es muy necesario que ustedes y yo aprendamos. Y yo quiero que usted piense en esa frase. ¿Por qué? Porque usted y yo somos iguales. Cuando Dios está diciendo que el hombre es como la hierba, no se lo está diciendo solo de sus enemigos que se levantan contra usted. Cuando Dios está diciendo que el hombre es como la hierba, lo está diciendo de usted mismo. ¿Y sabe algo? Yo quiero que nosotros reflexionemos en eso. Yo quiero que nosotros reflexionemos en lo frágil que es la humanidad. Y que nosotros como cristianos tomemos una decisión. Dejemos de poner nuestra esperanza en la humanidad. O sea, mire, usted pone su esperanza en su cónyuge. Usted pone su esperanza en sus hijos. Usted pone su esperanza en su mamá, en su papá, en su tío, en su primo, en su abuelo, en su vecino. Usted pone su esperanza en su patrón del trabajo. Usted pone su esperanza en su, no sé, o sea, no sé. Pero lo que el Señor está diciendo es: no sigas viviendo así. Porque todo lo de esta tierra pasa. Lo único que permanece para siempre es mi palabra. Pero todo lo de esta tierra pasa. Mire, yo no estoy llamada a poner mi esperanza en ustedes como pueblo de Dios, como iglesia. No, yo no estoy llamada a poner mi esperanza en ustedes. Yo no estoy llamada a poner mi esperanza que, hoy miércoles como está llena la iglesia. Yo no estoy llamada a poner mi esperanza en eso. Yo no estoy llamada a poner mi esperanza en que usted al final desde el culto me diga: ay, pastora, qué bendición esa predicación. Yo no estoy llamada a poner mi esperanza en eso. Yo no estoy llamada a poner a mi esperanza en este momento en decir: sí, los ingresos de la iglesia están estables. Yo no estoy llamada a poner mi esperanza en eso. Porque si eso se mueve un tris, mi vida se me desbarata. ¿En qué estás poniendo tu esperanza? ¿En qué estás poniendo tu confianza? Mire, el Señor está diciendo: soltemos nuestra confianza en Dios. No pongamos nuestra confianza en otros. No pongamos nuestra confianza en nosotros. Isaías capítulo 1, versículo 28. O sea, es que por eso yo le hablo de que los símbolos de Isaías están por todas partes. Isaías 1, 28 dice: ciertamente, pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una, y los que abandonan al Señor perecerán. Mire, en la única parte que usted tiene seguridad completa, constante, es en Dios. Mire, Dios está esperando, iglesia. El profe decía: la incredulidad. Sí, Dios está esperando que el pueblo de Dios aprenda realmente a tener absoluta confianza solamente en Dios. Y que usted se pueda acostar por la noche y decir: Señor, yo mañana no tengo con qué pagar los servicios, yo mañana no tengo con qué mercar, pero Señor, yo voy a poner mi confianza en ti. Y yo mañana me voy a levantar. Y tú me diriges a dónde voy o a dónde no voy. Y usted se deja dirigir. Y como decía alguien en estos días en el ayuno, y un día no tuvieron nada que comer, pero Dios les quitó el hambre. ¡Wow! O sea, Dios no decidió proveerles comida, pero les quitó el hambre. Sí, Dios decidió a nosotros no proveernos con qué pagar los servicios y nos dio la posibilidad de cocinar con gasolina. Dios sabe cómo hace,
Pero usted y yo tenemos que aprender a confiar en Dios. Y confiar en Dios significa, voy a moverme al paso de Él. Y si Él no ha provisto, yo voy a esperar. Pero iglesia, usted no puede seguir diciendo que confía en Dios y endeudándose para después estar estresado sin saber de dónde saco para pagar eso que estoy debiendo. O sea, usted no puede seguir haciendo eso. Usted no puede seguir revolcando su vida y la vida de su familia porque le cuesta esperar en que Dios obre. No, usted no puede seguir haciendo eso. Alguna vez yo le decía a alguien, mire, uno sin luz vive. Uno sin luz vive. Y le decía, los acreedores pueden venir a cobrarte, pero no te quitan la vida. Tú tienes que aprender a esperar en que Dios te dé con qué pagar. Pero para nosotros hacer eso, necesitamos aprender a entender que el hombre es como hierba. Tenemos que aprender a entender eso. Que el hombre es como hierba y que Dios está esperando que tú ya dejes de poner al hombre en el lugar tan alto en que lo pones. Y por eso yo quiero invitarle a que vuelva de nuevo a Isaías capítulo 40. Versículo 22. Dios está diciendo, yo necesito que ustedes me conozcan a mí. Ustedes ya conocen mucho al hombre. Y ya saben cuánto fallan los hombres. Isaías capítulo 40, versículo 22 dice, dice, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes, escucho otra vez, son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y escuche, Él es el que reduce a la nada a los gobernantes. Hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo cuando Él sopla sobre ellos y se secan. Y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿Usted cree que nosotros estamos llamados a poner nuestra confianza en un alcalde? Es que el alcalde anterior era cristiano, él nos presta el bus. Y ahora no hay que mirar cómo sacamos rosca para que nos lo vuelva a prestar. Dios quita y Dios pone. Y en el que nos quiera poner gracia no la pone. Y el que no nos quiera poner gracia no nos la pone. Y punto. ¿Y eso tiene que moverme a mí? No. ¿Eso tiene que mover mi confianza en Dios? No. Y perdone lo que voy a decir. Andrés nos dijo, Él es amigo de nosotros, esperen a sus padres. ¿A qué ha servido? Que Él haya ido a hablar, nada. Nosotros no ponemos la confianza en los hombres. Tenemos que conocer a nuestro Dios. Y nuestro Dios está sentado en el círculo de la tierra. Y Él es el que determina la última palabra sobre cada cosa que se hace y que no se hace. Nosotros no vivimos por roscas. No vivimos porque se paren en un lugar de poder los que son nuestra rosca. Nosotros vivimos porque dependemos de nuestra confianza en Dios. Es Dios quien nos sustenta. Y es ahí donde tenemos que poner nuestros ojos. Y muchos de los que están acá se equivocaron en el tiempo en que el alcalde fue cristiano porque ponían los ojos en el alcalde. Y eso no se debe de hacer. Porque nuestra confianza tiene que estar en Dios. Ahí es donde está nuestra confianza. Entonces Él dice, conózcanme, acérquense más a mí. Y luego vuelva ahí a Isaías 40, versículo 18. ¿A quién pues me asemejarán? ¿O con qué semejanza lo compararán? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro, el platero le hace cadenas de plata, el que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra, se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿A qué ídolo lo compararemos? Usted y yo nos construimos ídolos y son humanos. Y comparamos a Dios con ese ídolo humano que nos construimos. Mi mamá, mi patrón, mi hijo porque es el que trabaja y entra plata a la casa, mi esposo porque es el que gana buena plata. Usted y yo nos construimos
ídolos y lo comparamos a Él con esos ídolos. Porque seguimos sin entender que el hombre es como hierba. Entonces, termino con esto. Vuelvo a Isaías capítulo 33, porque ahí es donde entra la pregunta con la que inicié esta predicación. El capítulo 33, versículo 14, dice en la parte B: ¿quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? Piensen en esa pregunta. Si usted y yo somos hierba, ¿podemos habitar con el fuego consumidor? No. Nos quema. ¿Quién de vosotros habitará con las llamas eternas? Si acabamos de entender que en la simbología de Isaías, yo soy hierba y Él es fuego, ¿cómo hago yo para estar en la presencia de Dios y no quemarme? ¿Cómo hago yo para estar en la presencia de Dios y no ser destruido? Y por eso dice el versículo 15, el que anda en justicia y habla con sinceridad. Mire, el Señor está esperando rectitud de su pueblo. Y la rectitud primera es que el hombre decida no poner más su confianza en el hombre. Ahí es donde el texto se entiende: maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no puedo confiar en nadie. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es: cada vez que yo pongo mi esperanza en que este es el que me saca de los problemas, o sea, yo sí puedo confiar en alguien para hablarle de situaciones, hay personas que son de confianza para uno, pero cuando yo pongo mi confianza en alguien como un Dios que me va a resolver, que me va a sacar, que me va a ayudar, en quien me pueda apoyar, ahí es donde yo estoy errando. Maldito el hombre que confía en el hombre. Mire, él está diciendo: yo necesito que ustedes aprendan a andar con integridad. Y entonces, andar con integridad es que si me dio por tratarlos, porque son un pueblo terco, usted se deje tratar y deje de estar buscando ayuda. Andar con integridad significa que tú y yo tenemos una relación, hijo mío, con Dios, tenemos una relación. Y tú y yo tenemos que aprender a manejar esta relación y a madurar en esta relación. Y no cada vez que yo no te cumpla tus caprichos, entonces salís y te vas. A mirar entonces quién te resuelve tus problemas. Andar con integridad significa que yo voy a ser tu padre y tú vas a ser mi hijo. Y si vas a ser mi hijo, tú te dejas tratar de mí. Tú te dejas moldear de mí. Y tú aprendes a esperar mis tiempos. Porque mis tiempos no siempre son los tuyos. Como mis pensamientos no son los tuyos y como mis caminos no son los tuyos. Andar con integridad y con sinceridad significa que de aquí en adelante, pase lo que pase entre usted y yo, usted no va a salir corriendo y me va a decir: ay no, Dios no me quiere, entonces yo no vuelvo por aquí. Andar con integridad significa que usted y yo tenemos una relación, tenemos un matrimonio y no se disuelve. Más adelante en Isaías dice: ¿quién te ha dado carta de repudio? ¿Quién te dio carta de divorcio? Porque el Señor está diciendo: no, es que yo no disuelvo nuestra relación. Yo trabajo para que esta relación mejore, pero yo no disuelvo esta relación. Y si tú quieres habitar conmigo, tú tienes que aprender a tener ese mismo espíritu. Porque es que mire, el hecho de que usted y yo busquemos a los hombres que son como hierba para que nos ayuden, es una señal de que nos rebelamos en contra de la forma en que Dios trabaja con nosotros. En que decimos: ay no, a mí no me parece, Dios no me está respondiendo, Dios no está haciendo lo que, entonces yo miro a ver cómo me las arreglo. Eso es lo que significa cuando usted y yo vamos y buscamos apoyarnos en otra cosa que no es Dios. Y no esperamos al tiempo de Dios. Estamos siendo infieles a nuestra relación con Dios. Y Dios lo que está diciendo es: ¿quién habitará con las llamas eternas? El que anda en justicia y habla con sinceridad. Y entonces empieza a mencionar algunas cosas. El que rehúsa la ganancia injusta y se sacude las manos para que no retengan soborno. ¿Usted cree que esas alianzas que estaba haciendo Ezequías con Egipto y con Asiria eran muy honestas? No.
No. Y él dice acá, el que rehúsa la ganancia injusta. ¿Usted cree que la forma en que Ezequías tenía que oprimir al pueblo para sacarle plata, para poderle pagar esa vacuna a esos reyes, no era una cosa muy horrible? Pero ese era el precio que estaba pagando Ezequías porque lo protegieran. ¿Y cuántas veces usted oprime a su familia, oprime a trabajadores, oprime a otras personas porque usted necesita sostenerse, porque usted necesita salir adelante, porque ha puesto su confianza en sus fuerzas, porque ha puesto su confianza en tal patrón, porque ha puesto su confianza en tal amigo? Entonces necesita aplastar a otros para poder mantener esa alianza. No, 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 no. ¿Quién habitará con las llamas eternas? El que anda en justicia, el que anda en rectitud, el que habla con sinceridad, el que se tapa los oídos para no oír del derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal. Ese morará en las alturas, en la peña inconmovible estará su refugio. Se le dará pan y tendrá segura su agua. Dios dice, yo me voy a encargar de que a ese no le falte nada. Y entonces vuelve Isaías 40:27. ¿Por qué dice Jacob y afirma Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? El pueblo de Dios pensaba que Dios no lo veía. ¿Por qué? Porque estoy pasando tantos problemas y tú no me ayudas. Y el Señor le dice, tu juicio no pasa de largo delante de mí. Mire lo que le dice, si no te he quemado como hojarasca, es porque te tengo paciencia. Si no te he quemado como hojarasca, siendo pueblo mío, es porque te tengo misericordia. No me digas que estoy callado y estoy ignorando tu problema. Porque si yo levantara mi voz y te hablara de por qué estás en esa situación, te darías cuenta de que hay muchas cosas que has hecho delante de mí que a mí no me gustan. Y que si yo no te he consumido, es porque tengo misericordia. Muchas veces nosotros le estamos reclamando a Dios, Dios, ¿usted por qué no me ayuda? ¿Usted por qué no me...? Iglesia, si a veces pudiéramos vernos como nos ve Dios, con toda la maldad que realmente tenemos, nos daríamos cuenta que realmente oramos y alabamos es por gracia. Pero en realidad no somos merecedores de la gracia de Dios. Para que le digamos a Dios, usted no me presta atención, usted no me responde mis oraciones, usted da el... No, 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 no. ¿Quién habitará con el fuego consumidor? Iglesia, cuando Dios se le presentó a Moisés, se le presentó de esa manera, con una zarza que no se quema. Y le dijo, quítate el calzado, porque el lugar donde estás es santo. Y esta santidad puede lograr que tú, siendo zarza, puedas habitar conmigo sin quemarte. Pero para que lo puedas hacer, tienes que aprender a moverte a mi manera, no a la tuya. Tienes que aprender a caminar a mi forma y no a la tuya. Y yo quiero invitarle que terminemos orando, preguntándose, ¿vas a caminar confiando en el Señor? ¿O vas a seguir poniendo tu confianza en la hierba seca? Iglesia, piense. Uno a veces escucha a personas decirle a uno, ay, tan bello pastor, muchas gracias por esto, muchas gracias por aquello. No ponga los ojos en nosotros. No los ponga en nosotros, iglesia, no se equivoque. Póngalos en su papá celestial. Él no falla. Hay personas que han bendecido su vida, que la han edificado. No ponga la confianza en esas personas. Solamente han sido instrumentos que Dios ha usado para consolarte y abrazarte en un momento dado de tu vida. Pero no pongas tu confianza en ellos. Hay personas que te han llevado mercado a tu casa. Hay personas que a veces te han pagado alguna deuda.
No pongas tu confianza en ellos. Habrá algún sacrificio No esperes que ellos demasiado son grande que tú y yo ese podemos ángel. hacer. Es que ese es el ángel que me mandó el Señor. Si Él murió por nosotros No, iglesia. y dio su vida por nosotros. Tampoco pongas confianza en ti. Tú mismo muchas veces te sientes al límite y ya no eres capaz de llegar a ninguna parte. Y tú piensas, este proyecto, mi proyecto, esta inversión, este negocio, no. Esta habilidad que yo tengo para hacer negocios, no, iglesia. Renuncia, renuncia. No pongas tu confianza en personas del mundo que te están ofreciendo posibilidades laborales que te amplían la visión. ¿Hasta qué punto hoy eres esclavo de esa hierba seca? Pero te da un miedo que te echen, porque piensas, si me echan, ¿yo para dónde agarro? Yo te quiero invitar hoy, iglesia, que nos postremos delante del Señor y que le pidamos juntos, porque yo sé que ese no es un error solamente suyo, también es mío. Digámosle al Señor, Señor, por favor, ayúdame a poner mi confianza en ti, Señor. Padre amado, yo sé que yo misma, Señor, muchas veces espero en personas que no debo esperar. Y no porque esas personas no sean buenas, Señor, sino porque si tú no permites que algo suceda, por más que yo lo intente, no va a suceder, Señor. Cada uno de los que estamos acá tenemos sueños. Quizás tu sueño es que tu hijo entre a una universidad. Quizás es que adquiera un cierto tipo de empleo. Quizás es que tú compres una casa, tengas una mayor estabilidad. Pero ¿en dónde estás poniendo tu confianza para lograr esos sueños? En que ya tengo tantos años y me voy a pensionar. ¿En dónde está tu confianza? Dile al Señor, Señor, perdóname. Porque quizás le has dicho al Señor, no, es que yo en tanto me pensiono y ahí te sirvo. Y quizás no estás haciendo lo que el Señor te llamó a hacer, porque es que estás confiando en que a tanta edad tengo tantas semanas y ya me pensiono. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Tú no sabes nada. Yo te quiero invitar hoy a que tu confianza y mi confianza esté en Él. Porque solamente así, siendo hierba, habitaremos con las llamas eternas. Y me entrego en tu cruz, me humillo en Señor Jesús, y me rindo a tus pies, me consagro por tu altar. Yo quiero ser, Señor, tu voluntad. Ante ti y me escondo ante tu luz y presento todo lo que soy, Señor. Yo te ofrezco mi ser, te lo entrego, mi Señor.
Señor, mi regalo, Dios, es mi rendición. Dile al Señor, Señor, mi regalo, Señor, es una relación de fidelidad. Dile al Señor, quizás las cosas no me salen como las quiero o las planeo, Señor, pero yo quiero aprender a esperar en ti, oh Dios. Y es por eso que